La tarde caía sobre la colonia, bañando las banquetas con un brillo dorado y tibio. Yo estaba parada junto al portón del jardín con la regadera en la mano, fingiendo que me importaban las petunias, mientras Diane, mi vecina de enfrente, platicaba sin parar. Nos reímos de ese inquilino nuevo que insiste en poner la música a todo volumen a horas imposibles, haciendo vibrar las ventanas y desvelando a medio mundo. Por un momento se sintió bonito, solo dos mujeres compartiendo una queja ligera, de esas que te hacen agradecer las caras conocidas al otro lado de la calle. Pero entonces Diane ladeó la cabeza, y sus palabras cortaron la calidez como vidrio roto. «Oye», dijo con voz casual, casi juguetona, «¿me pasas el número de tu muchacha? La semana pasada se lo pedí a Paul, pero nunca me lo mandó». Me quedé helada, con la regadera pesándome de repente. «¿La muchacha? ¿Escuché bien?» El corazón me dio un golpe seco en el pecho, como si supiera algo que mi mente aún no se atrevía a imaginar. Me forcé a soltar una risa delgada, temblorosa, intentando disimular el nudo en la garganta. «Nunca hemos tenido muchacha», respondí, con un tono más firme de lo que realmente sentía. «Paul y yo hacemos todo solos», añadí. Diane frunció el ceño, confundida. «Qué raro. He visto a una señora entrando a tu casa los martes y viernes, normalmente cuando tú no estás. Paul me dijo que era tu muchacha». Mi sonrisa titubeó y, antes de poder frenarme, solté una mentira. «Ah, sí, es solo alguien que limpia las alfombras». Las palabras me supieron amargas, pero no iba a dejar que viera cómo me desmoronaba. Algo dentro de mí se movió, como si Diane me hubiera dado la llave de una verdad para la que no estaba lista. Mientras Diane regresaba a recortar sus rosales, yo me quedé inmóvil, con esa sonrisa pegada a la cara como una máscara imposible de quitar. La regadera seguía en mi mano, pero hacía rato había dejado de regar. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, martes y viernes, una mujer en mi casa. Paul dijo que era la muchacha. Cada sílaba ardía, precisa y punzante, aunque probablemente ella no lo dijo con mala intención. Asentí demasiado rápido, como si así pudiera borrar la conversación. Y cuando por fin entré a la casa, el silencio fue ensordecedor. Todo, impecable como siempre, me parecía una burla que antes no había notado. Un aroma tenue a cera de lavanda flotaba en la sala, dulce, pero ahora asfixiante. Recordé todas esas veces que regresé tarde de la oficina y me sorprendía lo reluciente que estaba todo, como si una hada madrina hubiera pasado con su varita. Yo pensaba que Paul era detallista, que quería ayudarme mientras yo trabajaba horas extras. ¡Qué ingenua! Con el corazón latiendo a 1000, recorrí cada cuarto buscando. ¿Qué exactamente? ¿Un cabello en la almohada que no fuera mío? ¿Un vaso con marcas de lápiz labial? ¿Pruebas de esa muchacha que solo aparecía cuando yo no estaba? Cada crujido de la casa sonaba más fuerte. Cada sombra parecía sospechosa. Intenté convencerme de que Diane se había equivocado, pero en el fondo lo sabía. Y mientras más pensaba en eso, más crecía dentro de mí la rabia, desafiándome a hacer algo al respecto. Esa noche, mientras doblaba la ropa con una precisión mecánica, la voz de Diane seguía sonando en mi cabeza. La muchacha. Martes y viernes. Cada detalle encajaba como un rompecabezas cruel que había ignorado demasiado tiempo. Las veces que llegué a una cama perfectamente tendida. El rastro de un perfume que no era mío en los cojines. La sonrisa de Paul, un poco forzada, cuando le preguntaba por su día, de repente, nada de eso me pareció inocente. Miré las toallas perfectamente dobladas en mis manos, y entendí que no eran prueba de la dedicación de mi esposo, sino de la presencia de alguien más. Sentí que el estómago se me volteaba y tuve que apoyarme contra la lavadora para no caerme. ¿Cuántas veces le había agradecido a Paul por ayudarme? Mientras él solo asentía, sabiendo perfectamente que me estaba mintiendo. La traición me cayó encima, pesada y asfixiante. Pero, debajo del dolor, empezó a encenderse un fuego, una tormenta callada que apenas se formaba. Esa noche no le dije una sola palabra a Paul. No podía. Él habló de su día como si nada hubiera pasado, como si nuestro matrimonio siguiera intacto. Yo solo sonreí, asentí y le serví una copa de vino, mientras mi mente giraba llena de planes que aún no estaba lista para decir en voz alta. Si realmente había una mujer entrando a mi casa cuando yo no estaba, la iba a encontrar. Y cuando la encontrara, bueno, Paul no se lo iba a ver venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Paul a mi lado. Cada movimiento de su pecho era un cruel recordatorio de lo fácil que le resultaba mentir con esa misma cara serena.
La voz de Diane no dejaba de repetirse en mi cabeza, hablando de la muchacha que solo venía cuando yo no estaba. Me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, preguntándome si esa era la respuesta a todas esas dudas que había barrido bajo la alfombra. Recordé las veces que llegaba agotada del trabajo y encontraba la sala impecable, con ese perfume de jazmín flotando en el aire. No era mío, nunca lo fue. Pero Paul siempre lo tomaba a broma. Seguro lo estás imaginando, decía, con una sonrisa demasiado rápida, demasiado ensayada. Y yo le creía. Dios, yo decidí a creerle. Pero las palabras de Diane me arrancaron esa decisión de las manos. Recordé otras cosas. La manera en que Paul siempre revisaba su celular cuando yo salía, como evitaba mirarme a los ojos los viernes al regresar a casa. Pequeñas grietas que había tapado ahora se abrían de golpe. Me ardía el pecho con una mezcla de vergüenza y rabia. ¿Habrá sabido todo mundo antes que yo? ¿Habré sido la tonta jugando a la casita mientras otra mujer limpiaba mi dignidad? No, no iba a seguir viviendo de suposiciones. Tenía que saber la verdad. Y ya sabía exactamente cómo la iba a encontrar. Empecé a notar cada detalle. Que ahora Paul siempre tenía un pretexto para no acompañarme al súper. Que se quedaba demasiado tiempo en el baño con el celular. Que sus camisas estaban recién planchadas, aunque yo no había tocado la plancha. Eran cosas que habían estado frente a mis ojos todo el tiempo. Las piezas del rompecabezas encajaban tan bien que casi parecía que él quería que lo descubriera. O tal vez yo apenas estaba abriendo los ojos a una verdad que me llevaba meses golpeando la cara. Pensé en la mujer que Diane vio. Martes y viernes, mis supuestos días de oficina. ¡Qué ironía! Yo antes amaba esas tardes, pensando que Paul por fin descansaba en casa después de sus turnos pesados. Nunca imaginé que las pasaba con alguien más. Y la pregunta me quemaba por dentro. ¿Quién era ella? ¿Una desconocida? ¿Alguien que conocía? Mi mente brincaba de un rostro a otro. Compañeras de trabajo, vecinas, mujeres que habíamos visto en cenas. Cada posibilidad era como una daga contra la piel. Sentí la traición invadiendo cada rincón de mi cuerpo, convirtiendo mi sangre en fuego y mi estómago en piedra. No solo quería respuestas. Quería justicia. No era de las que gritan o avientan cosas. Ya no. Mi venganza sería callada, afilada. Le iba a doler donde más le doliera. Pero primero, tenía que verlo con mis propios ojos. Así que planeé lo que haría ese viernes, cuando se suponía que estaría en la oficina. Revisé la casa como detective, abriendo closets, cajones, hasta el cesto de ropa sucia. Y ahí estaba, la prueba frente a mí. Un labial rojo atorado entre los cojines del sillón, con la tapa rota. Yo jamás usaba rojo. A Paul ni siquiera le gustaba. Me temblaron las manos al sostenerlo, como si fuera evidencia de un crimen. Las rodillas se me doblaban, pero no me dejé caer. Deslicé el labial en la bolsa de mi bata como si fuera un arma secreta. Mi mente ya iba por delante, repasando cada gesto reciente de Paul, cada salida rápida, cada aroma extraño, cada noche pegado a su celular. Ya nada era inocente. Todo era calculado, un teatro bien ensayado para cubrir lo que hacía a mis espaldas. Y de pronto dejé de sentirme la esposa ingenua. Me sentí una mujer a punto de recuperar el control. Esa noche, mientras Paul cenaba frente a mí hablando de su día como si nada, yo solo asentí, con el corazón extrañamente sereno. No lo confronté. No lloré. Hice una promesa silenciosa. Dejaría de preguntar, de dudar, de esperar. Y cuando llegara el viernes, estaría lista. Lista para entrar a mi propia casa en el momento exacto. El viernes amaneció más pesado que ningún otro. Desperté antes del alba, repasando en la cabeza cada posible desenlace. Paul me besó la frente, me dio mi café y dijo, «No trabajes tanto, amor». Sus labios se quedaron un poco más de lo normal, como queriendo compensar algo. Yo le sonreí, escondiendo la tormenta que hervía dentro. Él pensaba que me iba al centro como siempre. No tenía idea de que ya planeaba mi regreso. Salí de la colonia como cualquier viernes, saludando a Diane, que otra vez regaba sus rosas. El corazón me latía con fuerza mientras pasaba la esquina, obligándome a no voltear hacia la casa. Cuando estuve lo bastante lejos, me metí a una gasolinera y estacioné el coche detrás de la tienda. Tenía las manos sudorosas, pero la mente clara. Por primera vez en meses no estaba confundida. Tenía un plan, y eso se sentía poderoso. Esperé. Las horas se arrastraban, cada tic-tac del reloj mordiéndome los nervios. No dejaba de repasar recuerdos. Las veces que Paul decía que tenía trabajo pendiente,
las noches que lo sentía junto a mí pero con la mente en otro lado. Entre más recordaba, más nítida se volvía la imagen. Alrededor de las 3 de la tarde, mi pulso se disparó. Un coche negro, elegante, se estacionó frente a mi casa. Bajó una mujer, tacones resonando en el pavimento, cargando una bolsa de compras. Paul abrió la puerta y no dudó, la besó. Sentí la garganta arder, pero me quedé quieta, calculando. Desde donde estaba, la escena parecía una obra cruel hecha solo para mí. Ella se reía, echándose el cabello hacia atrás, pegada a él como si le perteneciera. Paul se veía más joven, más ligero, como un hombre sin esposa confiada que lo esperara. Se me apretó el pecho, un nudo doloroso creciendo adentro. Quería gritar, quería arrancar la puerta de un jalón, pero no lo hice. Me quedé ahí, con las manos clavadas al volante hasta ponerme blanca de los nudillos. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Cada risa desde dentro de mi casa me cortaba como cuchilla. Respiré hondo y me repetí, nada de impulsos. No todavía. Si iba a hacer esto, tenía que ser perfecto, lo suficientemente filoso para dejar una cicatriz que nunca olvidara. Así que esperé. Los minutos se volvieron horas, y las sombras de los árboles se arrastraban por la banqueta como testigos silenciosos. Afuera, la vida seguía, niños en bicicleta, un camión de reparto, alguien cortando el pasto. Pero yo solo veía esa puerta, mi puerta, guardando un secreto. Yo le había dado todo a Paul, mi tiempo, mi confianza, mi amor. Y él me pagó con esta humillación. Pues bien, el siguiente movimiento sería mío. Y yo ya sabía exactamente cómo darlo. Cuando el sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta, al fin me moví. Abrí la puerta del coche, mis tacones crujían sobre la grava, y mi pulso ya no era de nervios, sino de algo más frío, más afilado. Sentía que mi cuerpo se movía por instinto, cada paso deliberado, alimentado por una furia silenciosa que llevaba demasiado tiempo hirviendo. Entre más me acercaba a la casa, más fuerte se oía la música, mezclada con carcajadas apagadas que se escapaban entre los acordes. Deslicé la llave en la chapa y la giré despacio, saboreando el sonido del cerrojo cediendo. Ya no me latía el corazón a toda prisa. Al contrario, dentro de mí había una calma extraña, como si ya me hubiera despedido de la mujer que solía ser. El olor a vino tinto me golpeó primero, mezclado con ese mismo perfume dulce que había rondado mis noches. Y entonces la escuché, su risa aguda, seguida por la voz baja de Paul. Empujé la puerta y entré. La sala parecía sacada de una revista, copas sudadas sobre la mesa de centro, un disco girando en la esquina. Y en medio de todo, Paul, con las manos firmes en su cintura, los labios todavía brillantes por los de ella. Por un momento, se quedó congelado, con la boca entreabierta y los ojos enormes, como un niño atrapado en plena travesura. No dudé. Cerré la puerta de un portazo y, con toda la calma posible, me preparé para soltar las palabras que iban a destrozar su mentira. La música seguía sonando, baja y seductora, como si la casa misma fuera cómplice de su teatrito. Mis ojos recorrieron la escena, las copas a medio llenar, su corbata floja, los tacones de ella tirados junto a la puerta. Nunca imaginé presenciar algo así en mi propia casa. Paul saltó de un brinco, con la cara pálida, tartamudeando frases que se quedaban pegadas en el aire. No es lo que parece, empezó a decir. Pero ya había escuchado suficiente. No grité. No lloré. Sentí, en cambio, una fuerza extraña recorrerme, como si hubiera estado dormida por años y al fin despertara. Levanté la mano para callarlo antes de que intentara otra excusa. Deja el teatro, dije, con una voz más filosa que el vidrio. La fulana se quedó temblando, la blusa mal abotonada, abrazando esa ridícula bolsa de compras como si pudiera protegerla. El perfume que llevaba era inconfundible, el mismo que me había seguido por semanas. Paul intentó acercarse, pero me hice para atrás sin quitarle la mirada. Le dijiste a Diane que era la muchacha, solté, cada palabra cortando como cuchillo. Dime, Paul, ¿ella limpia la casa antes o después de que terminas con ella? El silencio que siguió fue brutal. Abrió la boca, la cerró. No encontró ni una mentira que lo salvara. Vi el pánico en sus ojos, y supe que esto apenas empezaba. La otra se agachó torpemente por sus cosas, tirando su labial al piso. No me agaché a ayudarla. Solo la miré cruzada de brazos, viendo cómo recogía todo como adolescente atrapada llegando tarde. Las manos le temblaban tanto que casi tira las llaves. Paul murmuraba, «Espera, Ágata, déjame explicarte».
pero sus palabras sonaban huecas antes de salir. Caminé tranquila hasta el closet del pasillo, saqué la maleta que ya tenía lista desde días atrás, y la dejé caer con un golpe seco que retumbó por toda la casa. El sonido silenció incluso el disco que terminaba de girar. Paul miró la maleta, luego me miró a mí, con la cara llena de pánico. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz quebrada. No respondí. Solo señalé la maleta, retándolo a que entendiera. «Tu aventón ya llegó», dije, inclinando la cabeza hacia la puerta, donde Diane fingía arreglar sus flores mientras observaba cada segundo. Paul volteó hacia la ventana y entendió que su humillación ya no era privada. Él quería secretos, sombras, encuentros de martes. Pero yo no iba a dejarlo esconderse más. Cuando buscó en mí un poco de piedad, solo encontró un muro frío. La amante salió corriendo primero, abrazando su bolsa como si cargara su dignidad, tropezando en los tacones mientras pasaba bajo la mirada curiosa de Diane. Ni la detuve. Ella no era mi problema. Mi problema era el hombre frente a mí, mi esposo, mi socio, mi traidor. Extendió la mano, pero me hice a un lado, dejándolo tambalearse hacia la maleta. ¿Querías que jugara a ser la sirvienta?, le dije despacio, casi dulce. Pues haz tu maleta, Paul, porque esta casa ya no es tuya para ensuciarla. Su mandíbula se apretó, pero no discutió. Sabía que había perdido lo único que jamás podría reemplazar, a mí. Afuera, vi las cortinas moverse, vecinos chismosos asomándose. Abrí la puerta de par en par y le señalé la salida, viendo cómo arrastraba la maleta hasta el porche. La vergüenza en su cara era más ruidosa que cualquier insulto. Por primera vez en años, sentí una paz rara, firme. Pero esa paz era apenas el principio. Mi verdadera libertad, mi verdadera venganza, apenas empezaba. El silencio después de que Paul se fue se sintió casi sagrado. Me quedé parada mucho rato en la puerta, viendo el espacio vacío donde antes estaba su coche. El corazón aún me golpeaba, pero era más ligero. La casa se sentía distinta, como si respirara después de años. Y lo mejor, ya no había nada que temer al entrar en mi propia sala. Era solo yo, y eso, extrañamente, bastaba. El chisme corrió como pólvora, claro. Diane ni tuvo que decir nada. Toda la cuadra vio a Paul arrastrando su maleta, rojo de vergüenza. ¿Debería haberme sentido apenada? Quizá. ¿Humillada? Para nada. Que hablaran, que inventaran. Ya no era yo quien tenía que agachar la cabeza. Con Paul fuera, empecé a recuperar cada rincón que había manchado. Lavé las sábanas, no porque lo necesitaran, sino para borrar cada rastro de ella. Abrí ventanas, dejando que el aire fresco barriera las mentiras. Y conforme recorría cada cuarto, me sentía más fuerte, más firme, más libre. Pero Paul no sabía que mi último golpe todavía estaba por llegar. Los primeros días sin él fueron raramente silenciosos, casi inquietantes. Me sorprendía buscando sus pasos, el tintineo de sus llaves, su tarareo distraído en el pasillo. Pero lo único que oía era mi propia respiración. Al principio ese silencio dolía, como el eco de una pérdida. Pero pronto entendí que no era vacío, era espacio. Espacio para respirar, para pensar, para vivir por mí. Llené la casa de cosas que me hacían sentir mía. Cortinas nuevas, sábanas frescas, flores por todos lados. Pinté la recámara de verde salvia, un color que Paul odiaría. Cada brochazo era como recuperar un pedazo de mí misma. No solo limpié la casa, restregué las mentiras, borré el perfume ajeno, acabé con ese silencio sofocante. Por fin, mi hogar era mío de verdad. Diane vino con su risa fácil y un plato de panqués de limón, insistiendo en que un poco de dulzura no le hacía daño a nadie. Nos sentamos a tomar café y a platicar sin máscaras. Ella sabía, yo sabía, y esa honestidad se sentía como un regalo. Pero mientras reíamos, con el sol bañando la mesa, entendí que aún faltaba algo. Un último paso para cerrar el capítulo. El lunes por la mañana me vestí con otro tipo de determinación. Sin fingir, sin jugar a la esposa leal que aguanta traiciones. Entré al despacho del abogado con la cabeza en alto y firmé los papeles del divorcio con mano firme. Cada trazo de la pluma cortaba otra atadura. El peso de años de engaños se deslizaba por mis hombros y caía al piso. Al final de la semana, Paul ya no estaba. Su reputación hecha trizas. El vecindario murmuraba, pero sus miradas decían la verdad. Admiraban cómo lo había manejado. Incluso la fulana desapareció tan rápido como llegó. Paul se quedó con nada más que una maleta y el sabor amargo de perderlo todo. Y yo no estaba rota. Estaba libre.
Una tarde, me serví una copa de vino y me senté en la sala. La casa olía a lirios frescos, los que a mí me encantan, pero que Paul nunca compraba. Puse las manos en el sillón limpio, sin rastro del perfume ajeno. Miré alrededor de mi pequeño santuario, sintiendo paz por primera vez en años. Sonreí, alzando la copa en un brindis silencioso. Después de todo, él le llamó la muchacha. Ahora el que saca la basura es él.